Primera Corintios capítulo 10, por favor. En todas estas escrituras que hemos venido estudiando de la clase anterior y son tan relevantes para este tema, hay una verdad que se repite una y otra vez. Ese secreto muy bien guardado por Dios desde tiempos eternos fue revelado al apóstol Pablo y dado a conocer a la iglesia. Él lo dio a conocer a la iglesia para que sea vivido y así, siendo vivido por todos los miembros individuales de la iglesia, sea dado a conocer por ella toda. Es decir, el ex secreto fue dado a conocer a la iglesia. Hoy, el ex secreto es dado a conocer por la iglesia. Por todos nosotros lo damos a conocer cuando nos movemos según ese ex secreto, que somos todos un cuerpo en Cristo. 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 32, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Según este registro, hay tres etnias, si quieren decirlo de esa manera, desde el punto de vista de Dios: Israel, gentiles y la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está compuesta por los que fueron gentiles y por los que fueron el pueblo de Israel. Esa es la iglesia de Dios al día de hoy, a partir del día de Pentecostés. Ese era un secreto bien guardado por Dios desde siempre, que ya no es más un secreto. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, en el versículo 6, dice que los gentiles, recuerdan que esto lo habíamos leído en la enseñanza anterior, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús. Recién hablamos de tres etnias al efecto de entender el ex secreto en los términos del entendimiento del pueblo de Israel en el primer siglo. Para ellos la salvación era solamente para Israel, y el resto, sin importar de dónde fuera, eran gentiles, que no tenían ni ciudadanía ni esperanza. Pero Dios hizo en Cristo de los dos pueblos uno. Entonces, básicamente hablando, a partir del día de Pentecostés se podría decir que hay dos grupos, que es los hijos de Dios y todos aquellos que todavía no lo son. Porque no importa de dónde vengan, si creen y confiesan lo que dice Romanos 10:9, no importa si fueron de Israel, no importa si son gentiles, pasan a formar parte del pueblo de Dios, son hijos de Dios, partes, miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Por eso digo que en todo caso, de manera resumida, hay solamente dos etnias: los que son hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, y los que todavía no lo son, que si quieren pueden serlo. Colosenses capítulo 1. Habíamos hablado también de manera extensiva acerca de la gloria, que es la esperanza, que es el ancla de nuestra alma, la esperanza del retorno del Señor Jesucristo y de vivir con Él por siempre sobre la tierra. ¿Qué nos asegura a nosotros aquella futura gloria? ¿Qué asegura la entrada al reino de Dios que tenemos prometidos y que hemos heredado? La entrada está asegurada por lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este secreto entre los gentiles. ¿Cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es lo que lo asegura, es la certeza, es la garantía que nosotros tenemos entrada al reino venidero. En el capítulo 3 de Colosenses, por favor. Colosenses 3. Ahí deja más claro todavía que no importa de dónde uno venga o que a qué etnia haya pertenecido, un hijo tiene en él la naturaleza de su Padre Celestial y por lo tanto la certeza de vida futura en la tierra recreada al estándar, como habíamos dicho,
que tenía antes de Génesis 3:15, antes de la caída del hombre. Colosenses 3, en el versículo 9, mirá lo que dice. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Dice la palabra de Dios que hay que despojarse del viejo hombre, aunque haya sido de Israel o gentil. No importa de dónde fue, no importa con qué naturaleza uno vino, de ese hombre hay que despojarse. Versículo 10, ¿qué más tenemos que hacer? Revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es el nuevo hombre en uno, es Cristo en nosotros y tiene la imagen de quien lo creó, que fue nada menos que Dios. Y Dios es espíritu, por eso ese nuevo hombre es de una naturaleza nueva, es un hombre espiritual. 11. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Ve? No importa de dónde vino usted. No importa dónde vino el hermano en Cristo que está al lado suyo. A partir del momento que renace del Espíritu de Dios es una nueva creación. Debiera dejar todo lo que formaba parte de su vida anterior como que guía ahora su conducta. Lo que tiene que guiar su conducta ahora es esta comida de la nueva naturaleza, la palabra de Dios, a la cual estudiamos para practicar en nuestras vidas. No importa cuál fue la ascendencia de uno a partir del momento del nuevo nacimiento, Cristo es el todo en todos. Cristo está completo en Dios y nosotros estamos completos en Él. Versículo 12. Bueno, por todo esto que estamos leyendo, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Ves lo que dice? ¿Quién se tiene que vestir? Vos te tenés que vestir. Vestite pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, todas las cosas que podés hacer vos y que debieras hacer ahora, que ya no importa si fuiste de Israel o si fuiste gentil, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Quiere decir que vamos a necesitar hacer esto dentro de la nueva familia a la cual hemos sido recibidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo en el seno mismo del corazón de Dios. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pensá, ¿cuánto te perdonó? Fíjate, la palabra dice que estabas muerto en delitos y pecados. Mirá si recibiste perdón. Fíjate si recibiste perdón. Ese fue el perdón que ejerció Jesucristo en la cruz por vos. Ese es el estándar que vos debieras aplicar a partir de ahora. Haciendo estas cosas es que nosotros damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios, y por encima de todo eso, en el 14 dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vean, hay tantos vínculos tan buenos, hermosos, convenientes, o como sea, que son posibles entre nosotros. El amor es el vínculo perfecto, y no es el amor humano, es el amor que Dios derramó en nuestros corazones al momento que nosotros renacimos. Hay que tener por favor pasen Efesios, mientras tanto, Efesios 2. Hay que tener en cuenta que al momento que este secreto dejaba de ser secreto, el entendimiento general de las personas en las iglesias, en las casas del siglo I, era que la salvación era solamente para Israel. Esto es lo que explica los esfuerzos de Dios al revelar esta verdad a Pablo de una manera singular y repetitiva. Lo dice por todos lados. Efesios 2, versículo 11, mirá lo que dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en realidad, la epístola de Efesios está dirigida a los hijos de Dios. Entonces, estos efesios evidentemente eran ex gentiles, ya no eran más gentiles, ya eran hijos de Dios. Entonces voy a cambiar eso para que se entienda bien que en realidad no le habla ya a los gentiles. Son hermanos de Pablo, hermanos nuestros que habían sido gentiles. Por tanto, de nuevo entonces, acordaos de que en otro tiempo vosotros los ex gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, vosotros los que ahora son hijos de Dios y eran gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios mío, qué terrible situación para estar, qué terrible. Imagínate que vos eras gentil y que de verdad, no sé, amabas a Jehová. Vos habías conocido de algunos israelitas que te comentaron cosas, vos dijiste, esto tiene mucha lógica, la verdad. Sí, yo creo en esto, pero soy gentil, no tengo entrada a Dios. Imagínate, ¿qué sería tu vida si fuera así? ¿Entendés lo maravilloso que fue el trabajo de Jesucristo, que de los dos pueblos hizo uno? Ya no importa dónde vengas. No importa quién seas, qué hayas pensado, de dónde eras, si eras alto, bajo, gordo, chiquito, petizo, alto, rubio de ojos celestes, no importa, porque Dios de los dos pueblos hizo uno solo. En Hechos 10 quiero que pasemos a ver el primer gentil del que haya registro, que haya renacido del Espíritu de Dios. Un gran hombre que lo amaba a Dios antes de ser hijo de Dios. En Hechos 10, versículo 1, es un terreno más o menos conocido para todos nosotros, este maravilloso Cornelio, que era un centurión romano. Dice en el versículo 1, Hechos 10:1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era gentil el hombre. Imagínate si esto hubiese ocurrido antes del día de Pentecostés. Esto es después del día de Pentecostés. Los hechos ocurridos en Pentecostés están registrados en Hechos 2. Acá estamos en Hechos 10, mucho tiempo después del día de Pentecostés. Ya estaba disponible que los gentiles podían renacer del Espíritu de Dios, pero aún así, después de varios años de haber ocurrido Pentecostés, todavía era una novedad. Todavía no había quedado registrado un gentil que haya renacido del Espíritu de Dios como lo habían hecho los que habían sido parte del pueblo de Israel en Hechos 2. Bueno, en Hechos 10, gracias a Dios, fíjense, este hombre era maravilloso, pero era gentil. Antes no tenía chance. Piadoso y temeroso de Dios, dice el 2, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ves? Antes de ser hijo de Dios, este hombre tenía esta actitud para con nuestro Padre Celestial. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él le miraba fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Qué bárbaro! Nada lo detiene a la persona cuando quiere conocerlo a Dios, excepto la persona misma. Dios es hiper encontrable, damas y caballeros. Lo único que para encontrarlo lo tenés que buscar. Si vos lo querés buscar, lo vas a encontrar. Este hombre no tenía acceso, era gentil, pero era piadoso, le oraba a Dios. Tenía un corazón grato hacia nuestro Padre Celestial, antes aún que fuera el Padre Celestial de él. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Nada menos que Pedro fue elegido para esta maravillosa, histórica ocasión. Era gentil este maravilloso hombre, no pertenecía a Israel. Qué maravilloso porque ya fue un ex secreto a partir de mismo Hechos 2:4, que es cuando ocurre el día de Pentecostés, pero no había sido creído, no estaba en la práctica todavía. Ellos todavía creían que para ser salvo, entre Hechos 2 y Hechos 10, para ser salvo había que ser de Israel. Entonces Dios tuvo que manejar las cosas para hacerle entender que Él había abierto su corazón de amor a todo el que lo buscara, porque lo iba a encontrar. Los gentiles tuvieron acceso a Dios a partir de ese mismo Pentecostés. Por eso yo decía anteriormente que ya es un ex secreto, ya no debiera ser secreto para nosotros que todo el mundo tiene acceso al corazón de amor de nuestro Padre Celestial. Efesios 2. Cuando hablamos del Evangelio también estaremos hablando de la promesa a Abraham, que es la esperanza que compartimos con los santos del Antiguo Testamento. El pacto de la promesa es el pacto que hizo Dios con Abraham, que heredaría la tierra.
Esa promesa a Abraham es nuestra esperanza, que no termina con el retorno de Cristo, sino que comienza con el retorno de Cristo. Por eso, claro que esperamos que regrese el Señor Jesucristo, pero también esperamos todo lo que viene después de su regreso, que es nuestro regreso junto con Él sobre la tierra para vivir en la tierra. La esperanza no es en el cielo, es sobre la tierra. Efesios 2, versículo 13. Ahí dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, le está hablando a los ex gentiles que antes habían estado sin Dios y sin ciudadanía, por lo tanto no tenían promesa, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son los ambos pueblos? Ex Israel y ex gentiles. Hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De los dos pueblos, gentiles e Israel, de los dos hizo uno, hijos de Dios, a quienes confesaran y creyeran. Un solo y nuevo hombre. El nuevo hombre creado según Dios, que es Cristo en nosotros. Esta es la manera en la cual el amorosísimo Padre Celestial hizo la paz. Por eso podríamos y deberíamos vivir en paz, porque no la hemos hecho nosotros, tan solo debemos conservarla, no tenemos que hacerla. Damas y caballeros, el fundamento del secreto divino reposa enteramente en el trabajo completo de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo repito de nuevo, el fundamento del secreto divino reposa enteramente en el trabajo completo de redención del Señor Jesucristo. Miren el 16 lo que dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, ex gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, ex Israel, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué secreto tan maravilloso estamos estudiando. Qué cosa tan notable poderlo ver con tanta claridad en las Escrituras. Ya no importa si uno fue del pueblo de Israel o si fue gentil. Porque una vez que uno es hijo, listo, ya es hijo, listo, ya está, no importa de dónde viniste. La misma esperanza de gloria que tuvieron en el pasado nuestros antepasados, como digo, nuestros colegas santos del pueblo de Israel, es la esperanza y la gloria que tenemos nosotros. Ahora, la pregunta puede surgir, ¿por qué era un secreto escondido en Dios? ¿Por qué? Bueno, vamos a dilucidar eso. Ya vimos que no es más un secreto. Vamos a ver por qué era un secreto, porque esto también atrapa nuestra atención. Queremos saber por qué era un secreto. Vamos a empezar en 1 Corintios capítulo 2. Ya sabemos que este secreto es parte de toda la verdad que iba a venir una vez que viniera el Espíritu de verdad, que también sabemos que estaba escondida en Dios y que grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento indagaron y no hallaron nada excepto un hueco, por así llamarlo. 1 Corintios capítulo 2, en versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ustedes dejen el dedo aquí, que yo les voy a leer a ustedes cuándo dijo esto Pablo en Hechos 18, porque este registro documenta la visita de Pablo a Corinto. Se encuentra en lo que yo voy a leer de Hechos 18, en el versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Es importante que leamos esto. En este lugar y momento fue que Pablo se encuentra con un matrimonio maravilloso de creyentes que se llamaban Aquila y Priscila. En el versículo 5, en un rato yo se los voy a leer, lo vamos a ver a Pablo entregado totalmente a la predicación de Jesús el Cristo. Y ahí dice entonces en el 5, y cuando Silas y Timoteo
vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, el Rey del reino venidero. Le fue revelado a Pablo que se quedara enseñando en la ciudad y lo hizo por 1 año y medio. Lo que leemos aquí en 1 Corintios 12 es lo que Pablo les compartió y cómo lo hizo. Ya leímos el 1, ahora vamos al versículo 2 de 1 Corintios 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu del poder. No fue con un verso muy complejo, con palabras eruditas, con palabras que ellos no entendieran. No es que Pablo se agarró el diccionario y se estudió todas las palabras raras y las entró a tirar para que todos vieran lo mucho que él había leído. Él fue simple con ellos, les dio la verdad de Dios simplemente, no fue con ninguna cosa rara. Ahora bien, les enseñó tan solo hasta la crucifixión del Señor Jesucristo, porque dice aquí, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo este crucificado. No hay ningún problema con la crucifixión, es decir, es maravilloso los logros de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, nuestro Redentor, que pagó el precio de nuestras vidas con la suya sobre el madero. Dios mío, muchísimo logrado en la crucifixión, pero recordemos, Él fue crucificado con otros 4, enseña la Biblia, no 2, enseña que fueron 4. Entonces, morir ese día, murieron 5, pero Él murió por su propia voluntad, pero que no es todo el mundo hasta que Él regrese va a morir. El tema crucial, pivotal, es donde la cristiandad hace el giro, fue la resurrección del Señor Jesucristo, que es donde el poder de Dios se ve ejecutado. En la muerte no hubo poder de Dios, lo hubo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los logros de Él en la muerte maravillosos, y en la resurrección superiores, porque nos garantiza a nosotros que no importa en qué condición estemos, cuando venga Jesucristo, nuestros cuerpos van a ser transformados. Si estamos durmiendo, serán transformados, y si estamos vivos, también serán transformados. Eso lo garantiza nada menos que la resurrección del Señor Jesucristo. No hubo poder de Dios en la crucifixión de Jesús, lo hubo en la resurrección. Fíjense ustedes, cuando dice Romanos 10:9, no dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús murió en la cruz. Dice que Dios lo resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Eso es lo que vos tenés que confesar. Claro que para resucitar primero debió haber muerto. Por supuesto que sí. El poder, yo estoy diciendo hasta dónde llegó Pablo y por qué lo dijo. 5. ¿Para qué hizo esto Pablo? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso no fue con palabras persuasivas y difíciles. Vean, toda cosa que en nuestra vida de hijos de Dios no tenga el poder de Dios, será fundada en la sabiduría de los hombres. Toda cosa que en nuestra vida de hijos de Dios no tenga el poder de Dios, será fundada en la sabiduría de los hombres. Con eso, poco podremos ayudar a las personas en temas que tengan que ver con la vida eterna. Cuando sea que andamos como Cristo anduvo, entonces andamos en nuestro poder para poder ser como Él fue y hacer lo que Él hizo. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dejen un dedito ahí y recuerden lo que acabamos de leer. Dejen un dedo ahí en 1 Corintios 2. Dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Muy bien. La palabra príncipes no se refiere a hombres, sino al adversario y a sus huestes de maldad. Efesios 2, por favor. Déjenme que se los muestre en las Escrituras. Efesios 2. Recuerden dejar el dedito ahí en 1 Corintios 2 porque regresamos en un rato, porque estamos viendo qué es los príncipes de este mundo.
Efesios 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ven? Fíjense, estamos aprendiendo quiénes son los príncipes de este mundo. Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12. En el versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ven de qué príncipe está hablando? Ya que estamos en Juan, vamos al 14. Juan 14, versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Muy bien, regresen por favor a 1 Corintios 2. A este príncipe y sus huestes es a quienes se refiere el versículo 6. Lo vamos a leer de nuevo. Sin embargo, en 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. A estos príncipes se refiere. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en secreto, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta es la sabiduría, recuerdan que habíamos visto que damos a conocer todos nosotros en conjunto, toda la iglesia del cuerpo de Cristo. Es el secreto que estuvo oculto por Dios para nuestra gloria, es decir, para la gloria que tendremos cuando regresemos con Cristo sobre la tierra. Esta sabiduría del secreto, del musterión, no fue conocida por estos príncipes de maldad, pues fue ocultada por Dios en él. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ven, no la conocieron. ¿Por qué no la conocieron? ¿Por qué Dios la ocultó con tanta fuerza en sí mismo para que nadie la conociera? Por lo que continúa diciendo el versículo. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Te das cuenta por qué lo guardó? Por esto fue un secreto. Si ellos se hubiesen enterado que favoreciendo, propiciando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él hubiese entregado su vida por nosotros, Dios lo hubiese resucitado y hubiese ascendido como de hecho lo hizo, y hubiese sido a partir del día de Pentecostés Dios en Cristo en cada uno de sus hijos, no lo hubiese crucificado al Señor de gloria, hubiese preferido un solo Cristo solamente en Jerusalén. En cambio ahora perdió, y perdió mal. Porque ahora es Cristo en cada uno de nosotros. Cuando nos elevemos, cuando nos despertemos a la realidad de Dios en Cristo en nosotros, cada uno de nosotros va a andar como Él anduvo, de tal manera que va a haber muchos Cristos en toda la tierra, miles, millones de nosotros andando como Él anduvo. Despertémonos, que podemos hacer sus obras y aún mayores. Porque Dios los hizo perdedores en la cruz de Cristo a estos príncipes de este siglo. Es Dios en Cristo en nosotros. Imagínense, si este malvado diablo hubiese sabido lo que Dios iba a lograr por la redención, por la entrega total de la vida del Señor Jesucristo, no lo hubiesen sacrificado al Señor de gloria. Si Él estaba bien, ya tenía suficiente problema con un Cristo en Jerusalén. Ahora fíjate, todos los que podemos ser cuando nos despertemos y nos demos cuenta del poder que nos habita. Ahora, hoy día es Dios en Cristo la esperanza de gloria, Dios en Cristo en uno la esperanza de gloria. Tenemos salvación permanente, uno no puede ser separado del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos entrada al reino de Dios, un pasaje en primera clase al encuentro en las nubes con Cristo. Somos iguales a Cristo y lo representamos. Tendremos un cuerpo nuevo y glorioso como el cuerpo de Él. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y miembros en particular. Lo que pasó con Cristo va a pasar con nosotros. Él fue como somos nosotros y nosotros seremos como Él es ahora. Después de su venida seremos como Él es ahora. Definitivamente será así. Y en su nombre, damas y caballeros, echamos fuera a príncipes de este mundo. Mire todo lo que perdieron los príncipes de este siglo. ¿A ustedes les parece que si el diablo hubiese sabido todo esto, lo hubiese crucificado al Señor de gloria? Pues bien, favoreció que lo crucificaran. Ahora el gran perdedor es Él.
Nuestro Padre nos hizo triunfantes en Cristo. Nosotros somos quienes hemos triunfado, pero no lo hicimos nosotros, fue hecho por nosotros. Vivamos a la altura de esa circunstancia. Si todo el mundo, todo el tiempo estamos viviendo a la altura de tantas circunstancias que nos rodean, que el gobierno, que la sociedad, que la educación, que la economía, que esto, que aquello, ¿por qué no vivimos a la altura de las circunstancias de quienes somos en Cristo Jesús? Damas y caballeros, lo representamos al Señor Jesucristo, podemos hacer sus obras y aún mayores. ¡Qué maravillosa palabra de Dios estamos aprendiendo! Despertémonos y sepamos que somos, que es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¡Qué bárbaro! Ahora es Dios en Cristo en nosotros. Antes estaba solamente Cristo en Jerusalén. Cuando nosotros creemos y nosotros andamos la palabra de Dios, nosotros usamos el poder que Dios nos ha dado, poder desde lo alto que tenemos todos los hijos de Dios a partir del día de Pentecostés. Entonces es Dios en Cristo en usted, en cualquier lugar que usted esté, usted impacta el lugar y lo que lo rodea porque usted anda en la palabra de Dios, donde sea que usted se encuentre. Es Dios en Cristo en usted, Dios en Cristo en usted, Dios en Cristo en usted en este continente, Dios en Cristo en usted si va a un barco en el Océano Pacífico, Dios en Cristo en usted en Alaska, en todo lugar donde usted está, es Dios en Cristo, en usted. Mire qué secreto, no lo hagamos más un secreto. Por favor, vivamos a la altura de esto que fue un secreto guardado por Dios para que nosotros lo vivamos hoy día. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Este misterión fue escondido en Dios y preparado por Él para revelárnoslo a través del apóstol Pablo, a nosotros, por el Espíritu que anunció Jesús que nos llevaría a toda la verdad en Juan 16. Ese Espíritu es el que escudriña todo aún lo profundo de Dios. El ex secreto era algo que ojo no había visto, ni oído había oído, bien profundo, enterrado en secreto dentro de Dios. De no haber sido por el Espíritu Santo dado por Dios a partir del día de Pentecostés, aún estaríamos en ignorancia de lo que somos y de lo que podemos ser y hacer si creemos en Cristo, en Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conocía las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que sepas, sabelo. Dios quiere que sepas lo que Él te ha concedido. ¿Para qué quiere que sepas? Para que andes como Él anduvo. Ese espíritu nos iguala a Cristo en todo sentido. Es nuestro poder para poder ser como Él fue y hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Versículo 13. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe que son las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. No tenemos su cerebro, tenemos su mente, lo que contenía su cerebro, sus ideas. Tenía el amor que él tuvo por Dios, el conocimiento de la palabra de Dios y su profundo interés por servir a su Padre. Esa habilidad, esa mente es la que tenemos nosotros a partir del momento que nosotros hacemos lo que dice Romanos 10:9. Dios escondió en sí mismo su plan y lo desplegó con fuegos artificiales el día de Pentecostés. Cuando el diablo se dio cuenta de lo que había perdido, ya era tarde. Ya era tarde.
Dios había dado a Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En la medida que los miembros individuales del cuerpo de Cristo nos vayamos alzando a vivir esta realidad de poder ser como Cristo, será la medida en la que veremos prodigios, maravillas y señales, dando a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Padre Celestial. Esto haremos en la medida que nos despertemos a esa realidad, privilegio y responsabilidad que tenemos a partir del momento que Dios nos hizo sus hijos. Esta gran salvación que obtuvimos de la mano de gracia y amor de Dios es en Cristo Jesús, en quien los miembros del cuerpo fuimos circuncidados cuando Él fue circuncidado, bautizados cuando Él lo fue, completamos la ley cuando dijo finalizado es, morimos cuando murió, fuimos sepultados cuando Él fue sepultado, resucitados cuando fue resucitado, ascendidos cuando fue ascendido. Y ahora, damas y caballeros, estamos sentados en el mismo lugar de privilegio que está sentado Él, en los celestiales. Somos miembros del cuerpo de Cristo espiritualmente hablando. Somos y tenemos lo que Él es y tiene. Damas y caballeros, qué Salvador. Efesios capítulo 1, por favor. El crecimiento de este cuerpo viene de la cabeza que está en los cielos. Dios exaltó a Jesucristo mediante haberlo resucitado de entre los muertos. Efesios 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cabeza es la que da las órdenes a todos los miembros del cuerpo para que se muevan de una manera armoniosa y coordinada, homogénea a lo largo del tiempo. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Quiere decir que si Dios en Cristo está en mí, todas las cosas están bajo mis pies. ¿Por qué a veces actuamos como si todas las cosas estuvieran sobre nuestra cabeza? Si la palabra dice claramente que a partir del momento que yo renací, todas las cosas están bajo mis pies. Efesios 4, por favor. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose a los palazos, como podamos, a los empellones, tropezándonos. No, en amor. En amor. Eso dice, el amor. Ese es el amor que Dios derramó en nosotros el día que Él nos hizo sus hijos. Dios tomó un cubo grande, una caja grande, todo el amor que Él tiene, el amor de Él, lo derramó en nosotros el día que nosotros dijimos que Jesús era nuestro Señor y confesamos que Dios lo levantó de los muertos. Dios tomó una caja así de grandota y nos derramó su amor. Entonces tenemos esa habilidad, es de Él, pero lo podemos ejercer nosotros, nos toca a nosotros ejercer ese amor, no viene porque sí, no somos marionetas de Dios, que Él nos dice qué hacer, está en su palabra lo que nos dice qué hacer, sus consejos maravillosos y bondadosos y tan beneficiosos para nuestra vida. Así es como crecemos dentro de la familia de Dios. Todos nosotros crecidos damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios y el ex secreto del que este cuerpo espiritual es parte. El crecimiento de la iglesia es en la dirección de Dios, no en la dirección de algún hombre. Ese crecimiento nos viene desde arriba, partiendo de Dios, pasando por Cristo y de ahí a los miembros de su cuerpo, que crecemos en dirección a Dios. Así que leyes, regulaciones que sean carnales, terrenales y naturales no entran en el crecimiento de este cuerpo de Cristo. No entran cosas que tengan que ver con la sabiduría humana. Para nada. Pues este cuerpo es totalmente espiritual, celestial y por siempre. Vean. Puede surgirnos la pregunta, ¿cuánta responsabilidad tenemos como hijos de Dios que somos? Tanta responsabilidad tenemos como gloria nos ha sido dada. Esa es la responsabilidad que tenemos. Así de grande es la gloria, esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos de elevarnos a vivir como Cristo vivió, elevarnos a pensar como Cristo pensó y sirvió. Así que
Damas y caballeros, manos a la obra, andemos como Cristo anduvo, haciendo sus obras y aún mayores. Hagamos conocida la multiforme sabiduría de nuestro maravilloso Padre Celestial. Dios los bendiga.